Bueno, pues bienvenidos a Artefem. Hoy es un día también muy especial. Tuvimos un encuentro muy especial hace un mes entre mujeres, entre chicas, entre amigas. Y hoy es un poco pues del otro lado, ¿no? Con los hombres, con amigos, compañeros, parejas. Hemos querido, pues eso, daros la palabra, escucharos y pues hemos elegido pues gente cercana que pues admiramos, la verdad. Habrá que hacer otras entrevistas con hombres machistas para ver también el otro punto algún día, pero no sé si los encontraremos, yo por lo menos me va a costar. Entonces, bueno, pues esto es lo que hay y pues queríamos saber un poquito, yo lanzo así la primera pregunta, quería lanzaros la pregunta que es un poco como ponernos en vuestra piel, ¿cómo os sentís siendo hombres en este mundo patriarcal? A mí me gustaría lanzaros esa primera pregunta así pues así a lo bestia. Pues eso, ¿cómo es ser hombre en un mundo machista? ¿Cómo lo habéis vivido un poco, si queréis, un poco en vuestra infancia o así en general? Y vamos a empezar con Paco, que está un poco de entrevistado, entrevistador, está en los dos lados esta vez. Buenas, hola a todos. La pregunta es complicada, o a mí me resulta complicada. Y yo en mi caso tengo que hacer como un ejercicio de ubicuidad porque como que tengo una edad, claro, no es lo mismo como lo he vivido en las diferentes fases de mi vida, como lo vivo ahora, que tengo 52 años, cómo recuerdo yo mi infancia. Claro, para contextualizar, decir que yo he sido educado, yo nací y he sido educado en una sociedad preconstitucional, que ahora suena como muy extraño, pero es así. Yo nací en el 68 en España y por lo tanto España en aquel momento, los valores que había en la sociedad eran los que heredados no, los que estaban vigentes, que eran los del movimiento, que además eran herederos, eso sí, del fascismo. Por lo tanto, podéis imaginar que la sociedad era poco menos muy machista, ¿no? Por tanto, yo he sido educado ahí y por tanto yo he recibido una educación machista. Y yo creo que el primer ejercicio es, que no es fácil y puede que haya tardado años en hacerlo, es reconocer que yo soy machista por cuanto he sido educado en unos valores machistas. En mi casa mi madre no me enseñó a hacer cosas de casa y cosas de estas porque era chico y ese tipo de cosas. Entonces, con los años, evidentemente, claro, además, como que tú eres el no víctima y estaba tan normalizado, al final es un problema que está invisibilizado, que no lo detectas. Es solo con el paso de los años que te das cuenta de que se producen unas situaciones que comienzas a considerar como menos injustas y es cuando comienzas a tomar parte de todo eso. Pero claro, tienes que desaprender o desandar muchísimo camino que has hecho, cuestionarte a ti mismo, cuestionar lo que te han enseñado tus padres, cuestionar lo que te han enseñado en el colegio, cuestionar lo que ves diariamente. Entonces, claro, es todo un ejercicio. Y a veces, como ya sabemos todos, pues a veces es más fácil seguir la norma que no contravenirla. Por lo tanto, es verdad que muchas veces en ese sentido, pues supongo que también somos culpables de haber sido conniventes con según qué tipos de acciones. Por tanto, yo en mi caso lo he vivido de muy diferentes formas, depende del momento. En algunos casos sin darme cuenta, quiero decir, cuando yo era pequeño, joven, no fui consciente. Después, en algún momento, tomas conciencia y en algunos casos con determinada culpabilidad, cosa que tampoco es bueno, porque no nos lleva a nada. Ni juzgar a nadie, ni culpar a nadie, ni culparte a ti, ni culpar a la sociedad. Y al final, ahora mismo, pues ahora mismo, hace unos años, evidentemente, en un proceso de construcción, de ir aprendiendo, de abrir mucho la mente y de escuchar mucho y de ser consciente de que mi situación de privilegio hay que revertirla. Básicamente, en resumen, eso. Supongo que más adelante irán saliendo cosas y podemos ir avanzando en temillas, pero como resumen y dando voz a Eric y a Jesús, esto. Y yo voy a decir que se me ha olvidado presentar a Eric,
porque para mí Eric es tan cercano que es como que está ya aquí en la familia, pero me acabo de dar cuenta que no lo he presentado así oficialmente, porque los demás sí que ya hemos aparecido en Artefem, pero de repente, pues nada, Eric es el marido de Carolina, que Carolina tuvimos con ella el encuentro el pasado mes, y es un gran amigo. Y bueno, él vive en Francia, es francés, y nos va a contar pues su punto de vista del otro lado. Eric, te doy la palabra. Bueno, por tus palabras. Muy bienvenida. Sí, de verdad, somos amigos desde hace tiempo ya. Desde como 20 años, Leonor. Sí. Sí, cuando Sí, un poquito menos. Bueno, En 19. fin. Y entonces voy a tratar de contestar un poco como lo hizo Paco. Es interesante porque yo tengo un contexto bastante opuesto al contexto de Paco. Yo también nací, tengo casi la misma edad, nací en el 67 y fue crecido en una familia, ¿cómo se dice?, progresista, con una mamá feminista que tenía libros, todos los libros de referencia del feminismo, aunque mi mamá no era militante. Mi mamá es una persona muy tranquila, calma, no es ese tipo de persona que va a tomar la palabra en público, pero tenía estos libros, hablando del cuerpo de la mujer, que no somos muñecas, cosas así, y yo lo leía desde chico. Entonces, desde muy chico sentía algo, que había como efectivamente una lucha por ahí, una voluntad de afirmar algo que obviamente estuve descubriendo cuando crecí. Y el resultado, yo me acuerdo que cuando adolescente, cuando me encontré en el liceo, estuve en un liceo técnico, y entonces la mayoría de la escuela eran varones, hombres, de 16, 17 años, y con una cultura de muy hombres, así de hablar de autos, de mirar en la televisión el Paris-Dakar y de hablar de fútbol, y todo eso a mí me cargaba. Me cargaba desesperadamente, o sea, yo no me interesaba y sentía un rechazo terrible, me sentía hasta poco aparte, que no tampoco era mi idea de estar aparte. Y entonces es verdad que por lo que yo me acuerdo, siempre tuve un rechazo a lo que hoy se llama el patriarcado, pero sin tener conciencia de nada, ni política, ni ideológica. Ahora, obviamente, me hice amigos con personas parecidas, o sea, mis amigos también tenían un rechazo hacia esa especie de machismo a la francesa, que después quizás hablamos de eso, de que es distinto del machismo a la española, y que quizás es más hipócrita, no sé, bueno, hablaremos quizás. Y eso, para plantear mi contexto, esto yo lo encuentro muy interesante. Si lo comparamos con... Tuvimos que hacer otro camino, que lo que Paco tuvo que, parece, rechazar, invertir todo su esquema. Yo ya tenía algo, pero lo tuve que igual ubicar, darme cuenta que en el fondo mis papás eran un poco aparte, o sea, que igual la sociedad francesa era machista. Eso, ahora voy a dejar la palabra, quizás, a Jesús. Y el tercer punto de vista, Jesús, que tampoco lo he presentado, claro, porque, claro, en Artefem, pues es mi pareja. No me gusta nada decir mi marido, no. Y mi esposa, no te digo nada. Entonces digo mi pareja y pues Jesús, cuéntanos tu
porque Bueno, también muy diferente. bueno, sí, mi contexto es diferente y hablando de contexto histórico es curioso porque yo nací el 13 de diciembre del 79, o sea, casi un año exacto después de la aprobación de la Constitución española, ¿no? De la Constitución democrática, porque bueno, ahí hay mucha discusión también, que no vamos a entrar, pero en cualquier caso sí que yo crecí en un ambiente totalmente patriarcal, aunque al mismo tiempo la ausencia del padre también producía una omnipresencia femenina, ¿no? De alguna manera. Y es verdad que, claro, eso es absolutamente patriarcal, la madre se encarga de los hijos, la madre desaparece del mercado laboral, aunque mi madre, bueno, mis padres, como yo digo, eran analfabestias, ¿no? O sea, lo digo así un poco de broma, pero es verdad que vienen de un ámbito rural, pues casi analfabeto, ¿no? Los dos. Por lo tanto, el único libro que había en mi casa era la Biblia y algunas historias de hagiografías, ¿no? Historias de santos y demás. Entonces, la cultura libresca o intelectual era inexistente, ¿no? En mi vida. Eh, y luego, por otro lado, se vivía dentro de los cánones del patriarcado tradicional español, ¿no? La mujer en casa, cada 2 años embarazada, somos 9 hermanos, o sea que ya podéis imaginar en qué consistía el asunto, ¿no? O sea, una mujer que estaba ahí y se había casado con un hombre porque era el primero que le había cogido la mano y le había besado. O sea, básicamente, no hay ninguna historia de amor detrás de eso, ni siquiera una historia de eróticas, ni siquiera así. O sea, quiero decir, a pesar de tantos hijos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y el padre ausente, el padre que trabaja todo el día, el padre que trae el sustento mínimo mientras sus vicios funcionaban sin problema. O sea, quiero decir que guardaba una parte para él muy importante del salario, lo que hacía que nosotros tuviésemos una vida precaria mientras él podía irse toda la noche e invitar a los colegas a cubatas, ¿no? O sea, o ir a jugar solo a una máquina tragaperras. O sea, que decir que es una situación bastante patriarcal, pero al mismo tiempo yo sí que aprendí a hacer cosas en la casa porque me gustaba observar a mi madre. Por ejemplo, en la cocina, siempre me ha gustado ver cómo cocinaba y ahora cocino y me gusta. Un día le dije, bueno, mamá, quiero que me enseñes a planchar, ¿no? Y me puse a planchar. O sea, cosas de ese tipo. De alguna manera había una iniciativa por mi parte que se acercaba al mundo femenino y además me encantaba las tardes de café, ¿no? De mis hermanas y mi madre y tal. O sea, ese tipo de cosas me encantaban. Me encantaba estar rodeado de chicas, ¿vale? Aún me sigue gustando, evidentemente. Pero digamos que de alguna manera sí que estaba aprendiendo una visión femenina, aunque luego yo, de verdad, que en el colegio y lo que sea, como decía Geek, sí que había ese mundo, ¿no? De ese mundo más bien de chicos, como se solía decir, ¿no? Aunque no sé si eso es correcto realmente, hay mucho que discutir sobre el asunto, pero bueno. O sea, que sí que vivía en ese lado, pero también me daba cuenta, ¿no? Me daba cuenta de que mi madre era la que recogía, mis hermanas eran las que tenían que aprender las cosas de la casa, las que tenían que, pues, a recoger, no sé qué. Una hermana mayor mía, la hermana mayor, la primera, cuidaba de los demás, mientras los chicos no hacían nada. O sea, evidentemente todo eso estaba ahí, aunque yo no le ponía nombre ni me daba cuenta en ese momento. Y luego la relación con las chicas, con las mujeres, bueno, las chicas cuando eres joven y tal, pues era una relación en principio de, no sé cómo decirlo, pero de igualdad. O sea, yo nunca he sido alguien o un novio o lo que sea, ¿no? Que lo viera así como que yo estoy por encima, ni mucho menos. O sea, yo veía eso en igualdad porque vivía en un ámbito bastante femenino en ese sentido. Además, mi padre era bastante violento, por lo tanto, mi madre era la que consolaba, mi madre era la que cuidaba y era la persona de referencia realmente. Porque mi padre me zurraba, llegaba a casa gritando, no sé qué. O sea, era un elemento de tensión, de ansiedad y de brutalidad. Por lo tanto, se convierte, y creo que ese es el caso, se convierte en un antimodelo, ¿vale? O sea que entonces veo más el modelo femenino como más importante, ¿no? Y también el tema de madre. Igual me estoy alargando, perdón. Y luego es verdad, y muy importante, muy importante, las mujeres con las que he estado, o bueno, sobre todo con Leonor, porque llevo 20 años con ella. O sea, yo siempre he dicho que las mujeres tenéis un sino, ¿no? Y es educar a los hombres. O sea, no,
educáis a los hijos, educáis a las hijas y educáis a las parejas. O sea, y eso, bueno, igual suena así mal, pero para mí ha sido cierto. O sea, yo he necesitado de cierta educación en algunos aspectos para, precisamente como dice Paco, pues revertir muchos de los automatismos que tienen que ver con una sociedad patriarcal, ¿no? y un pensamiento patriarcal que es omnipresente y sigue siéndolo en muchos aspectos. Entonces, por lo menos, ese ha sido un poco mi recorrido, que creo que tiene más que ver con el encuentro con la alteridad, ¿no? Con la mujer y la atracción que conlleva. O sea, y la atracción de todo tipo, ¿eh? También existe la atracción sexual y demás, ¿no? O sea, pero hay una atracción hacia la comprensión, ¿no? O sea, intentar comprender. Desde pequeño me gustaba comprender qué pasaba ahí. Y ahora, pues bueno, ya se ha intelectualizado un poco más y demás. Y estamos en la lucha. Bueno. Que tres ambientes más diferentes, ¿no? Sí. Infancias muy diferentes. Yo es que no conozco mucho la cultura francesa, pero me ha dado la sensación que como que vais un paso más adelantados, ¿no? ¿Puede ser? ¿O es tu caso en particular, Egip? No soy un caso particular. Va un poco por delante. Pero tú dices compare a España. Sí. El Mira, machismo a la francesa. Yo no creo. ¿Eh? O sea, me imagino que depende de los aspectos. Pero, por ejemplo, por lo que yo he visto desde Francia a España, yo he vivido también un poco en España hace tiempo. Yo me acuerdo que los hombres de mi edad, cuando tenía 20 años, y las mujeres tenían una conciencia más viva de que había que cambiar el espacio para la mujer, el espacio para el hombre. Había que dejar de lado el machismo. En Francia no había mucho ese discurso, porque en Francia hay ese mito del seductor francés. ¿Entendés? Ese mito de que el hombre chic, el hombre que sabe hablar con la mujer, a la mujer, de las cosas más de caballerosidad. toda esa mierda. O sea, que, en fin, como efectivamente especie de superioridad a través de una cierta tradición, y que en el fondo, para mí, es mi punto de vista personal, no soy nada de sociólogo, pero me da la impresión que ese discurso a veces tapaba, en el fondo, una actitud machista. Entonces, claro, en Francia teníamos esa idea, por ejemplo, del español o del italiano. El hombre italiano, el hombre español, es machista, habla así con su mujer, No, nosotros franceses sabemos hablar a la mujer, sabemos usar las buenas palabras. Era puro... Fachada. Sí, por eso no estoy nada seguro que está más avanzado. Sí, pero... O sea, por ejemplo, si tú ves a nivel político, de la representación femenina en el mundo político, son puros hombres. No. Hubo una mujer primera ministra en el año 90 y tanto, duró 6 meses y le hicieron mierda. Sí. La Ségolène Royal intentó presentarse como candidata presidencial, no ganó. La pusieron, pero fue increíble, ¿eh? La machacaron. En Chile, otro país supuestamente muy machista, hubo una presidente 2 veces mujer. Entonces, por eso digo que Francia, en algunos aspectos, sí está adelantado, por ejemplo, con el aborto. Hace tiempo ya que está legalizado, hay avances muy importantes, no estoy diciendo que es todo mentira. Pero en la vida cotidiana, en la sociedad en general,
creo que estamos lo mismo en España, hay partes buenas y otras malas. Sí, justo solamente creo... para un poco dar, porque como yo vengo de afuera en Francia, yo creo que igual aquí en el año 68, 70, el movimiento feminista fue bastante fuerte, y no fue fuerte a la esfera, como dice Eric, del poder o de la política, porque justamente intentaban llegar ahí y hacer cambiar las cosas y las hacían mierda. De hecho, la única que pudo, sobre todo si eran de izquierda, por ejemplo, porque cuando se aprobó la ley del aborto, menos mal que hubo una ministra de derecha que hizo todo para que eso fuera posible, porque si no hubiera sido todo lo contrario. Pero el movimiento feminista de los libros que habla Eric llegaron igual a las casas de algunas mujeres, incluso no siendo militantes. Y eso a mí lo que me impresionó cuando lo conocí, por ejemplo, era esa literatura presente en algún lugar, en la casa de una mujer completamente anónima, normal, dentro de la sociedad francesa. Entonces igual hubo ese hito en la sociedad que no llegó a la esfera de poder, que estuvo presente en Francia. Un poco para darles un poco mi visión de afuera de por qué puede haber ese lugar un poco diferente quizás con Chile, por ejemplo, España, que las feministas en algún lado se posicionaron en Francia. Yo creo que es muy interesante justo lo que estamos hablando ahora, porque, y por eso creo que era muy importante el tema de contextualizar, que he dicho al principio. España en el 39 era más progresista que en el 78, muchísimo más, evidentemente. Entonces tenemos que entender que España viene de un agujero negro, donde el modelo que se estableció en la sociedad era de una feminidad absolutamente sumisa y de una masculinidad basada, una masculinidad hegemónica, esos valores masculinos basados en la virilidad, en el guerreo, en el machote, quiero decir. Y eso es lo que todavía hemos heredado y todavía lo vemos hoy en día en nuestra sociedad. Pero es interesante lo que decía Eric sobre el tema de Francia, porque, ojo, y es un tema que también, luego si hablamos de las nuevas masculinidades, es un tema que me perturba. Porque hay una cuestión estética, que es, podríamos decir, la francesa, que no oculta que haya un machismo oculto. Las buenas formas y la educación e incluso adoptar según qué actitudes más femeninas o de unas masculinidades subalternas, por decirlo de alguna manera, no modifican la jerarquía. O sea, quiero decir que en el fondo continúa habiendo un machismo, un techo de cristal, una brecha salarial, una sumisión, etc., y un dominio del hombre. Lo que pasa que sí, que decorado con un hombre un poquito más dulce en las formas, un poquito menos abrupto, un poquito menos burro, un poquito menos de marcar paquete, pero en definitiva a lo que vamos es a eso, ¿no? Entonces, ojo, y aquí es donde abro el melón este de ojo con las nuevas masculinidades, porque es que a mí lo que me turba, o sea, si cambiemos las cosas, no que al final se queden decorado, porque al final un tío puede parecer más mono si tiene un discurso políticamente correcto, ¿sabes lo que quiero decir? Y al final puede ser una estrategia. Quiero decir, yo ahora puedo estar soltando este discurso aquí y en mi entorno continuar siendo un machista. Entonces, pongámonos todos en duda. Por eso insisto de que al final, y no se trata de flagelarse tampoco, porque estamos aprendiendo y en los errores está el crecimiento. Pero ojo, ojo. Sí, sí, sí. Luego está todo este rollo de que está saliendo ahora un montón de mujeres que han sufrido abusos, incestos y que venían de familias completamente progresistas, de izquierdas, con ideas de mayo 68, vamos, lo más feminista posible, y que luego, pues eso, ha habido un abuso de poder impresionante, ¿no? O sea, de puertas para adentro, bueno, yo lo he conocido en mi entorno también, o sea, una ideología, un discurso, una intelectualidad. A mí lo que me perturba mucho es esta seducción, ¿no?, que tiene a veces el hombre, que seduce por su saber, por su sensibilidad, entre comillas, y luego de puertas para adentro, wow, es un primitivo, en realidad, o sea... Hay un machismo ilustrado. Claro, claro. De todas maneras, no creo que el problema esté tanto en la seducción, o sea, porque la seducción es un juego
normal, ¿no? Que todo el mundo utiliza. El problema está, como dice Paco, en el fondo, ¿no? O sea, en las prácticas reales. ¿Dónde están las prácticas reales y qué se está haciendo? Luego has hablado de muchas cosas, ¿no? Pero el techo de cristal, no sé qué, o sea, la brecha salarial, o sea, cuestiones que tienen que ver con la política, ¿no? Eric también hablaba de la imparidad, ¿no? Que existe en la política francesa, que es evidente. O sea, por un lado yo creo, y eso es lo que pasa también un poco, pasó un poco en España durante la Segunda República, ¿no? Que hubo un avance muy potente en las instituciones, pero eso no se traslada a la sociedad de manera inmediata. O sea, hay veces que es la sociedad la que va cambiando las cosas y luego la política va por detrás, ¿no? Recuperando esos avances. Y en el caso de España fue al revés. O sea, de hecho, el voto femenino fue anterior al de Francia, ¿no? O sea, Francia empezó a votar las mujeres después de la Segunda Guerra Mundial y aquí se empezó en el 33, ¿no? O sea, se aprobó ya la igualdad de géneros ante la ley en el 31. O sea, que hubo una constitución muy, muy progresista en ese sentido. Pero fijaos que bueno, la gran discusión, ¿no? Entre Victoria Kent y Clara Campoamor por si había que darle el voto a la mujer, cuando una mujer de izquierdas ahí defendía no darle el voto a la mujer porque decía que la mujer no estaba preparada, que debía tener ese derecho, pero tenía que ser más tarde, porque tenían que entender los beneficios de la República y para defender la República había que esperar. Y claro, votó la mujer, ganó la derecha. Ahora no sabemos si, si hay una relación directa, pero eso es lo que se temía, ¿no? La Victoria Kent. Pero con esto quiero decir que muchas veces hay avances que están muy bien desde el Estado, pero otros vienen desde abajo. Y Porque en el fondo, yo creo que, como decía Paco, se trata de cómo actuamos en la vida cotidiana con nuestro entorno. Y eso es universal, en el fondo. Y para mí, yo creo que es lo que cuenta. Porque yo sigo teniendo reflejos, ¿se dice? Machistas. claro, yo también. O sea, y me doy cuenta o a veces no me doy cuenta. Y entonces, pero yo creo que a empezar por su propio hogar, con su mujer, con sus hijas y hijos, en su entorno, y también su discurso, sus actos visibles, amigos. Y quiero, para dar un ejemplo, si pasa una conversación, una situación X que podía ser machista, poder intervenir y decir, no, eso no se hace, no se dice. Y con la educación de tus hijos, y más bien, primero, la relación que tú estableces con tu pareja es lo más importante, porque eso va a ser el modelo para tus hijos, que sean hijas o hijos, eso es clave. Hace poco, el año pasado, la compañera de mi hermano me preguntó cómo, porque ella tiene un hijo y estaba preocupada cómo educar a su hijo en términos como para que respete a las mujeres, porque estaba entrando en la adolescencia. Y me preguntó a mí, frente a mi hermano, ¿cómo lo hicieron tus papás para que ustedes respetan tantos a las mujeres? Y yo quedé así, no sé, por empezar, me imagino mi papá nunca pegó a mi mamá. Una cuestión así muy simple, muy básica. O sea, nunca maltrató a mí, nunca. Y mi papá, le puedo decir que aunque era progresista, leía el diario mientras mi mamá hacía el aseo, miraba la tele mientras mi mamá, feminista que era, hacía la comida para los hijos, ¿me entienden? Que me preguntaron, ¿cómo lo hicieron tus papás, tu papá, tu mamá, para que usted, tu hermano y tú sean buenos? Uso la palabra buenos, no feminista, no antimachista, dijeron buenos. Y bueno, le dije, sí, es verdad que mi papá siempre trató bien a mi mamá. Y siendo lo que está diciendo, siendo igual con una actitud machista. Mi papá era muy de izquierda, militante, todo muy feliz que su esposa sea feminista. Pero hasta ahí el feminismo, o sea, en la casa había roles bien machistas, bien machistas.
En fin, todo eso para decir que yo creo que nuestra generación y nuestro grupo social, no sé, y de educación intentó mejorar también, intentó sincronizar el discurso con los gestos, con los actos, creo. Y eso es bueno. En eso estamos nosotros ahora, yo creo. Al final aquí la única que no es madre soy yo, todos sois padres, los que estamos aquí. Entonces yo también quería deciros cómo vivís esto desde la paternidad, cómo os lo planteasteis, porque al final la base de todo esto que estamos hablando es la educación, nuevo o no nuevo, al final es la educación y todo empieza desde la raíz. Entonces, no sé, preguntaros, ya que soy la única que no soy madre y no he tenido que criar críos, pues no sé, preguntaros un poco a vosotros, a todos, cómo lo habéis llevado, cómo os lo habéis planteado. Si esto antes de tener hijos os lo planteabais, como pareja, no sé, contarme un poco. Empezar quien queráis. Bueno, y en nuestro caso lo habíamos pensado, claro. O sea, quiero decir, ya... De hecho, cuando supimos que era niña, yo me puse a llorar de emoción. O sea, me encantó que fuera niña. O sea, no sé por qué, pero supongo que porque, como he dicho antes, tengo más empatía o intento entender mejor. O sea, quiero entender mejor la parte femenina, ¿no? No sé, nosotros lo que planteamos es intentar, como bien decía Guy, que es crear modelos. O sea, que el modelo visible, lo que vean, lo que hay en casa, sea coherente con el discurso que producimos al mismo tiempo. Porque claro, en nuestra casa, y a veces demasiado, hablamos mucho. O sea, entonces, a veces es demasiado porque las niñas, no con 10 años ya te hace la diferencia entre sexismo y machismo, ¿sabes? O sea, que a lo mejor estamos ultraeducando y hay que tener cuidado también con eso, ¿no? Porque hay edades para todo, o sea, no se puede entender las cosas en todos sus matices con ciertas edades y eso es yo creo que es un error en algunos momentos por nuestra parte, pero sí es verdad que creo que es más importante lo que haces, no lo que dices. Porque yo antes de conocerlo, yo no quería tener hijos, yo era nada maternal, odiaba a los niños, era como un fracaso ser madre, era como ser una ama de casa, era como lo peor. O sea, yo tenía que trabajar, ser actriz y no sé, ¿no? Empezamos con la pareja, tampoco estaba planteado y yo fue al volver de un viaje de Senegal de voluntaria que me nació la maternidad, el instinto, no sé cómo se llama eso, del día de la mañana casi, volví con ganas de tener hijos. Y fue... Bueno, hay que decir que tenía ganas de tener hijos, pero o sea, sin nada. O sea, ella vio cómo se era feliz sin nada. Me sobra todo, decía, me sobra todo. Ya, bueno, por el choque de África. Claro. Claro. O sea, pero Sí. decir que venías con una idea de la crianza también muy primaria, vamos a decir. Sí, totalmente. O sea, ahí me vino no sé, porque, bueno, no sé, sí, era como muy instintivo, muy primario. Y luego, cuando, bueno, pues ya tuvimos los hijos, es verdad que yo me rompió todos los esquemas, porque yo dejé de trabajar, o sea, yo lo que quería era estar cuidando, criando, dar el pecho, o sea, todo lo que yo me había construido mentalmente, que era una mujer activa, que los hijos, o sea, todo se me Y lo que te habían inculcado también. Lo que me habían inculcado. Porque tu madre también. era Sí, claro, feminista, entonces fue muy raro. Para mí fue un descubrimiento de mí misma, en realidad, de una esencia en mí. Yo era hiperactiva y aprendí a parar. Y es verdad que caímos en este esquema porque Jesús era feliz en su trabajo, yo no tanto, y era feliz en casa, de repente, cuidando y criando. Sí. De alguna manera yo respeto al 100%, o sea, y valoro al 100% la relación de la madre con sus hijos. O sea, creo que es brutalmente importante, creo que es lo más importante, porque yo lo he vivido así seguramente. Pero es verdad que Pero lo que tú eso dices, puede hacer Carmen, dejarla sola, ¿no? Un poco.
Sí, pero lo que tú dices, Carmen, lo que yo creo que la clave en todo esto está la elección, es la elección, la libertad de elección. Porque en mi caso, para mí me habían inculcado, para mí ser feminista era no dejar de trabajar, dar el biberón, no dar el pecho, de hecho no ser dependiente del bebé. Y yo también, ¿por qué elegimos esta situación también? Porque yo quise reivindicar mi feminismo así. Para mí ser feminista era estar al cuidado de mis hijas, estar 100% por ellas, cuidarlas. Para mí eso era feminismo. O sea, yo me sentía súper feliz y me sentía que era mi papel. O sea, yo lo había elegido, lo disfrutaba, era feliz así. Entonces yo creo que la clave está en esta libertad de elección, que no es malo estar en casa cuidando a tus hijos, ni estar trabajando y ponerlas en la guardia. Cada una lo vive como es, o sea, Sí, como... ser libre Sí, de elegir. sí. ¿Y en vuestro caso, Eris y Carolina? Bueno, yo soy 10 años más joven que Eric. Y la verdad es que yo nunca me planteé nada de feminismo. O sea, como les dije también en nuestro encuentro anterior, yo un poco sentí que me venía a Francia, había un escape en algún lado, escapando al machismo, pero era incapaz de analizarlo y plantearlo como el día de hoy. Entonces, para mí, finalmente, cuando con Eric finalmente nos conocimos y después tuvimos a nuestra hija, no hubo ¿cómo se dice? No hubo un análisis de nuestra relación, no hubo como el día de hoy puede haber entre la mujer y el hombre. Lo que sí es que nuestra pareja, yo siempre me dije, no quiero un hombre alcohólico, porque había vivido con un padre un poco alcohólico. Y no quiero una situación de machismo. O sea, no quiero que a mí el hombre me grite, o sea, si gritamos, somos los dos. Si fuera para evitar... Iguales en el grito. Esto se nos da bien a todos. Si peleamos, somos los dos. O sea, ¿entiendes? Yo estaba en esa situación de decirme, yo no quiero sentirme menos inferior al otro, porque yo he vivido en esa situación, donde el hombre superior, un poco porque lleva el dinero a la casa, y la mujer es superior en toda esa cosa de mandar en la casa y que tú ahora te comportas así. Entonces igual había una especie, siempre hay un contrapoder en algún lado. Yo me decía, yo quería que nuestra relación fuera de igual a igual. Y sin pensarlo mucho, finalmente, por ejemplo, cuando tuvimos a nuestra hija, yo me viví el año de crianza a fondo, a tope, y Eric me dio todo ese espacio para que yo estuve todos los días con ella. De hecho, en ese momento también dejé de trabajar, y como yo era extranjera, tuve que dejar de trabajar, no recibía 0 pesos en ese año de cuidar a nuestra hija. Y después yo dije, basta, llegó el momento donde había dado suficiente pecho, la había cuidado, así era como, dije, ahora ella está súper bien, la puedo dejar. Y yo me puse a trabajar, ella cumplió un año algo, me puse a trabajar, y ¿quién la cuidó? Fue Eric. Y para mí, sentir que podía dejarla, pero nunca se me planteó, nunca se me pasó por la cabeza, por ejemplo, que él iba a estar menos capacitado o iba a tener, o sea, ni un segundo se me pasó eso por la cabeza, porque estaba implícito ya en nuestra relación, de decir que finalmente estamos los dos igual, el aseo siempre se hizo por igual. De hecho, como les contaba también, yo llegué con una cabeza machista y yo le decía, pero tú toma la aspiradora, soy yo la que toma la aspiradora, soy yo la que plantea, soy yo la que cocina. Y él me decía, pero tú estás loca. Porque claro, y yo venía con una cosa súper machista chilena de la mujer, y también de a poco fui cambiando todo ese esquema, y hasta el día de hoy Eric se dedicó de hecho le digo, yo por ejemplo reconozco que él es mucho más pedagogo que yo. Yo voy y de repente digo, y lanzo las cosas y no tengo la pedagogía, le digo, tú explica porque, y sé reconocer eso, y él también reconoce, me dice, tú cuando está enferma, qué sé yo, cuidas un montón, y sabemos reconocer nuestras fuerzas y nuestras debilidades, y las compartimos totalmente en nuestra pareja. O sea, claro, creo, pero ¿no? eso se refleja en vuestra hija al final. Sí, igual, yo
yo quiero agregar, y después dejamos hablar Paco, ¿no? Porque el pobre no lo dejamos hablar. Yo tengo 2 hijos y 2 historias, entonces, tengo mucho más historias. Pero en términos de padre, tuve como 2 vidas. Y entonces tengo un hijo que va a cumplir 25 años y yo me acuerdo cuando era bebé, cuando creció, lo cuidé mucho. Y su mamá iba a decir era, pero todavía es, pero muy independiente, muy feminista en los actos. Es una mujer muy independiente y que quiso vivir como una mujer libre, entonces viajaba sola, perdón. Y estábamos hablando de modelo antes. Me separé de ella, mi hijo tenía 4 años. Pero que él recibió como modelo, recibió una madre independiente y un padre también independiente, pero también que rehizo su vida y que respetaba todo eso. Entonces, en el fondo, sin estar pareja, lo que quiero decir es que el modelo no es tan solo el modelo de la pareja, es el modelo de la mamá y del papá, independientemente. No sé si me hago entender. Sí. Y el Teo se llama mi hijo, no me acuerdo tener un discurso, tú mi hijo tienes que respetar a la mujer, no sé qué, discurso que tengo al revés con mi hija. Yo a mi hija la educo mucho, que tú tienes que dejarte respetar, un discurso de darle fuerza para que haga su camino. A mi hijo no le tuve ese discurso. Fue así como soy, y su madre fue, y yo creo que también el Teo se nota que él es, de hecho, bastante militante, etc. Y entonces, también quiero decir que el modelo es la sociedad entera, es el individuo. ¿Me entiendes? No. Puede tener padres separados. Son modelos. Sí, de hecho eso me recuerda al típico momento en el que vas con la niña andando por la calle, se pone el semáforo de peatones en rojo y alguien se lo salta, ¿no? Y cruza la calle y siempre piensas, joder, o sea, es que eso está educando a mi hija. O sea, es decir, lo que te encuentras por ahí está educando a mi hija. Yo me paro porque hay que parar, porque puede haber un coche, ¿no? Y viene una persona y se lo salta. Eso me pasa mucho, ¿no? Que pienso, joder, es que eso está educando a mi niña también. O sea, todo eso, lo que tú dices, toda la sociedad, todo lo que le rodea, todo el ámbito le va a afectar, claro, su educación, su forma de ver las cosas. Aunque fijaos, en mi caso, por ejemplo, que mi padre sí maltrataba a mi madre, o sea, así literal, o sea, física y sobre todo psicológicamente, o sea, yo es algo que, como decía antes, como es un antimodelo, o sea, me ayudó a entender el antimodelo. O sea, eso, y conozco a gente que ha repetido ese modelo, ¿eh? O sea, modelo del maltrato o de la brutalidad y demás. Y en mi caso, por ejemplo, todo lo contrario, o sea, no quiero eso para mi vida. Paco, cuéntanos. ¿Cómo ha sido tu crianza como padre, Paco? Este sí que es un melonazo. Es un tema complicado. A ver, yo, mira, para empezar ya así a saco, yo la viví mal. Mal. ¿Por qué? Bueno, antes hablábamos y tal, yo por ejemplo, creo que lo ha dicho Eric, somos lo que hacemos. Yo siempre soy un convencido de eso. Quiero decir, a mí lo de los discursos me parece muy bien, pero al final es cuando yo salgo de aquí, ¿qué hago? ¿No? Entonces mi vida es lo que yo hago con mi vida. Entonces, yo tenía una idea de cómo ser padre y cómo actuar, pero quiero decir, dijéramos que la vida me puso en circunstancias que no me lo permitieron. Por tanto, yo viví la paternidad con cierto grado de insatisfacción. Yo tengo 2 hijos, uno que va a hacer 25 años, como tú, Eric, y uno que tiene 20.
Entonces, fui padre eso, hace 25 años y hace 20. A mí me tocó ser claro, el entorno es el que influye, ¿no? Quiero decir, entonces mis ideas eran mis ideas, pero a mí me tocó ser a nivel de relación de pareja me tocó ser el proveedor. El pater familias como calza la ley, ¿no? Quiero decir, no lo quería, ¿eh? No lo quería y de hecho me rebelé alguna que otra vez contra eso porque además trabajaba en lo que a mí no me gustaba. Yo quería otra cosa en mi vida, pero me tocó. Por la razón que fuera, quiero decir, mi pareja posiblemente estaba más cómoda en esta situación que no en una situación más equitativa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces a mí me tocó tener una paternidad trabajando 12 horas fuera de casa y arrepintiéndome mucho de trabajar en eso, pero al final resulta que eso es lo que nos daba de comer. Me compensaba la idea de que, y me parecía importante que al menos ella pudiera estar con los niños, porque también he creído muy importante que en determinadas edades es muy importante el contacto, como tú decías, Jesús, el contacto con la madre. Pero claro, eso lo llevaba fatal en el sentido que a mí me impedía ejercer la paternidad como yo quería. Todo y así, evidentemente, creo, como habéis dicho, evidentemente, que ejercemos de modelo, pero vuelvo a poner echar aceite al agua, que es que el modelo es todo. Toda la sociedad educa. Entonces, a mí siempre me ha hecho mucha gracia, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo, cuando aquí tenemos una costumbre de compararnos a nivel del modelo educativo, hablamos siempre del modelo educativo de Finlandia. No sé si se oye tanto en Madrid, pero aquí en Cataluña es como muy recurrente poner como referente el modelo educativo de Finlandia como gran modelo referencial en cuanto a la educación. Sí. Dejamos un trocito de explicar, que es que el modelo educativo, el sistema educativo en Finlandia puede ser fantástico, pero es que en Finlandia educa toda la sociedad. Sí, y O no, por y lo no menos solo eso. intenta. O sea, además hay 2 años de permiso de paternidad y maternidad, ¿sabes? De 1 año cada uno. Sí, O sea, que sí, son pero cosas importantes. iba a algo mucho más simple todavía que eso, que evidentemente Sí. también tiene toda razón. Pero eso ¿no? ayuda muchísimo. Sí, evidentemente. Pero me refiero que tú puedes estar hablando de igualdad, de tal, no sé qué, y salir a la calle y encontrarte un cartel sexista, machista, absolutamente. Bueno, pues quiero decir que evidentemente la sociedad también educa. Entonces, en ese sentido, pues te encontrabas en esta contradicción. Tus ideas, las que tienes que refrendar con tu pareja, las del entorno familiar más cercano, abuelos, etc., etc. Yo creo que un día explicaba que mi primera gran pelea con mi pareja fue porque su madre decidió ponerle pendientes a mi primer hijo, cuando yo no quería ponerle pendientes y dejar la decisión de sexualizarse. Mira quién lo decía, ¿no? Alguien que iba cargado de pendientes hasta las cejas, pero que decía era decisión mía, ¿no? Quiero decir, yo no quería condicionar a mi hijo, hija, hije, poniéndole unos pendientes. Entonces, un buen día, mi ex-suegra decidió unilateralmente que como que había nacido con sexo femenino, pues había que ponerle unos pendientes y tan orgullosa ella. Y se los puso. Con sus 2 ovarios. Ostras. Joder. Sí. Pero porque la madre también, claro, accedería. Pero vosotros, Claro. Paco, educabais muy, o sea, a mí me contaste una vez, no sé, no me recuerdo tu frase, pero me gustó mucho la manera que me decías de cómo educabais sin caer en las cosas de los géneros, con esa absoluta libertad, que no sé, una vez dijiste una frase súper... Se intenta, Leonor, yo no quise, Zoe, que fue mi primer hijo, no quisimos saber en las ecografías no quisimos que nos dijeran qué era, qué no era, por lo tanto ya no condicionamos ni el nombre, ni el color de la habitación, ni las toallitas, ni el no sé qué, no lo condicionamos a saber su sexo, ¿no? O su género posterior. Y sí, en ese sentido yo he ofrecido los mismos recursos y las mismas herramientas a los dos. Insisto, con todos los errores que como padres cometemos y con toda la carga que llevamos, que seguro que en algunos momentos condicionamos, ¿no? Pero sí, intentarlo lo hemos intentado. No sé los resultados, ¿no? Quiero decir, sí, el esfuerzo, la intención estuvo. Pero
estamos justamente hablando de actos así. Se imaginas a un día de tu vida, y ya deciden que tú, siendo mujer, vas a ser así. Exacto. Lo encuentro, sí. pero increíble. O sea, es como una religión. Es como las mujeres tienen que tener eso porque así las distinguimos del varón, del hombre. Sí, sobre todo, además, el hombre no le ponemos nada. O sea, no está sacrificado. El hombre además, está libre como todos. En un momento de que un bebé no es nada sexuado, quiero decir, es irreconocible. Entonces es aquello típico, es esta tranquilidad, bueno, no sé si tranquilidad, pero es esta obsesión de la sociedad de saber qué es. Quiero decir, claro, nosotros ya generamos un problema en la familia cuando querían saber qué era. Y entonces con este discurso de que no, es que le estoy haciendo unos zapatitos y no sé qué. Bueno, pues hazle unos zapatitos. ¿Pero qué color? Pues hazle unos zapatitos de color verde, que se los va a poner igual, sea niño, niña, niñe, lo que sea, ¿no? Quiero decir, en mi caso yo no tuve la suerte de oponerme, porque además, coincidiendo con lo que decía Jesús, hace 25 años el permiso de paternidad era de 2 días. La verdad es que... 2 días. Como que además yo... que tampoco era... Exactamente. Además, estaba clarísimo que el papel del padre ahí era absolutamente innecesario, ¿no? Escoge las cositas, vete al registro civil, resuelve los papeles y pírate a trabajar, que ya no hace falta. Además coincidió que eso, que como explicaba yo antes, que yo mi circunstancia era esta de ejercer aquel rol de proveedor que no me gustaba, pero era el que me tocó, pues además, como que tenía empresa y tal y cual, pues me tuve que ir a trabajar a la empresa, evidentemente, total, además mi hijo nació un viernes, por lo tanto, los 2 días supuestos de permiso fueron sábados y domingo, el lunes yo estaba trabajando. Y no sé decir ni qué día fue, pero sería un miércoles o un jueves, que entonces me encuentro a esta persona, mi suegra, por decirlo así, que además el argumento fue decir, no, si los he pagado yo, los pendientes. No te podías oponer. No la rematé allí porque supongo que cada uno estaría penando, ¿no? Pero esta fue la respuesta. Por eso digo que fue la primera gran bronca, enfado en el sentido de que decir, pero por el amor de Dios, ¿cuántas veces hemos hablado? Se suponía que había un proyecto común y tú has permitido que tu madre, ¿no? le ponga pendientes. Bueno, pues digo que al final es una lucha constante, quiero decir. Y no con eso quiero decir que yo sea ni mejor ni peor, quiero decir, porque al final, si es una lucha con tu propia pareja, el decidir en qué entorno educas, en qué condiciones, no en qué entorno, pues imagínate cuando vas ampliando el radio. Es muy complicado. Yo creo que puede que ahí esté la clave, quiero decir. Entre los dos habéis dejado un melón ahí que, claro, ahora cerrarlo. Porque precisamente está, claro, tú decías, ¿qué es la masculinidad? Bueno, pues eso, ¿qué es la masculinidad? ¿Yo soy masculino? Claro, es que no, ¿cómo se puede definir eso? A mí es lo que dices, Paco, que no debería de haber masculinidad ni feminidad. Claro, pero quiero decir, yo soy masculino, mira, yo físicamente, claro, llego a los sitios y asusto porque soy un camionero. Con estas pintas, no sé qué. Sí, claro. A Leonor también le pasa. A mí me han dicho maricón no sé cuántos millones de veces en mi vida. Por llevar pendientes, no sé qué, no sé cuántos, y ahora mismo, yo ahora pedí una excedencia en el ayuntamiento y a mí me miran raro, porque ¿qué hace un tío no trabajando? Cuando tu papel es trabajar, tienes que estar trabajando. Y cuando trabajaba en las oficinas, pues lo mismo. Las risitas de la gente de la brigada era porque era el único tío trabajando en trabajos administrativos. Este es el nivel, ¿no? Quiero decir, entonces, ¿qué es ser masculino? Yo soy muy masculino, poco femenino. ¿Qué soy? Quiero decir, entonces el tema es, no pensemos que una mujer ha de ser masculina para triunfar, porque entonces está el error. Claro. Se puede triunfar siendo femenina y se puede triunfar desde la feminidad. Quiero decir que se puede triunfar y tener éxito no poniendo la polla encima de la mesa. Hostia, esto se ha grabado, ¿no? Bueno, es igual. Con formas de funcionar que no estén basadas en la agresividad, en la competitividad, que al final eso han sido los valores de la masculinidad hegemónica. Y dejadme que os diga, es antinatura y antisalud, porque
a nivel personal, no hay nada peor para un cuerpo, para una persona, vivir en base a la competitividad, a la agresividad, al estrés que todo eso genera, a la ansiedad, etc. Entonces, si tú vas a qualsevol... Hoy el catalán que se te escapa, ¿eh? Sí, se me escapa el qualsevol. En cualquier no lugar... pasa res, no pasa res. Pero sí que esté un abanico de posibilidades, o sea, ofrecer o sea, es lo que decís de los pendientes, no imponer ya de la marca, el sello, o sea, hay un abanico de posibilidades y ahí puedes elegir. Y que elijas ser pirata siendo niña o ser princesa, da igual, mientras lo hayas elegido, mientras no te lo hayan impuesto, creo que... Sí, pero el límite de la imposición está tan o sea, Pero mira, nosotros, ¿qué es la imposición? pero mira, a nosotros Hay imposiciones sociales. Pero a nosotros, por ejemplo, tenemos 2 hijas. La primera ha salido mega princesas, mega cursi, mega rosa. Y la segunda ha salido pirata. Le gustan los coches, los camiones y las hemos educado igual, creo. Salud. O sea, quiero decir, no sé. Pero Sí, lo que está diciendo Leonor es clave, porque yo no tengo mucho discurso sobre la masculinidad y la feminidad. La verdad que cada vez que lo he hablado un poco, cuando lo analizo me doy cuenta que estoy equivocado. Por ejemplo, cuando muchas veces me decía, no, eso es mi lado femenino. ¿Qué significa eso? Que entonces mi lado femenino es cuando soy suave, comprensible, buena onda, y cuando soy así soy yo, no significa nada. Lo que sí me parece verdad es que en el fondo, si volvemos a la educación de los hijos, en el fondo es simplemente dejar todo abierto, que todas las posibilidades de caminos existen, y que en el fondo hacer el contrario de muchas veces lo que hace la sociedad es decir, para ti este lado no, para ti pendiente no, para ti este camino, para el otro, o sea, en el fondo no, yo creo que hay que, más allá de ser masculino o femenino, es en el fondo, tú mi hija, tú mi hijo, hoy te gusta ser princesa, quizás en 5 años más vas a querer ser camionero. ¿Me entiendes? O sea, dejar todo libre sin decir eso está bueno o eso está malo. En el fondo, cada uno tiene que crecer y ser adulto. Sí. Lo que pasa es que requiere valentía, ¿eh? O sea, cuando yo decía antes de seguir la norma y tal, requiere valentía. Cuando estás en un entorno de chicos, que todos hemos estado en entornos de chicos, yo coincido contigo, Eric, yo al final, a mí también fue como un descubrimiento de que yo no me sentía a gusto en entornos de chicos porque solo se hablaban de tetas, culos y fútbol. ¿Vale? Y me sentía absolutamente incómodo. Claro. Entonces, pero aún me pasa. Quiero decir, yo tenía un grupo de amigos en los que realizaban cenas de chicos, que el otro día vino a visitarme uno y me dice, la próxima cena de tíos te llamaré. Y pensé, sí, pero no vendré. Entonces, todavía existe. Señores ya no son chicos, son señores de 52 años como yo, que todavía se reúnen para hacerse pajas mentales. Quiero decir, no, lo siento, ¿no? Quiero decir, entonces, sí que tenemos nuestro espacio de decir, no, tío, esto que estás haciendo es una machirulada. Y cuestionarlo, porque si le compras el discurso y le aplaudes y le ríes las gracias, pues lo estás perpetuando. Entonces, claro, tenemos que ser valientes. Y cuando un padre no le quiere comprar un Enuca a su hijo, pues evidenciarlo y decirle, ¿por qué? ¿De qué tienes miedo? ¿Sabes? ¿Dónde está el problema? Totalmente. Me gusta la idea de las alianzas que decía Paco al principio. O sea, que tiene que ver con esto también, ¿no? O sea, con la lucha individual de tu cuerpo y tu historia, tu memoria corporal, física y experiencial, podemos decir, pero también tiene que ver con estas alianzas políticas, ¿no? Y de lucha política. O sea, por ejemplo, hay actos políticos, hay decisiones políticas que son esenciales. O sea, de tener 2, 3 días, en Francia 15, de permiso de paternidad, a tener 4 meses,
sea, eso es una decisión política y una lucha política de años. O sea, eso es muy importante. Con eso no quiero comparar, pero bueno, es verdad que en Francia aún no han llegado a eso y aquí tenemos 4 meses. O sea, eso va a crear, yo creo, una sociedad diferente. O sea, aunque a lo mejor soy demasiado optimista, pero también es verdad que si nos unimos, si conseguimos luchar y aliarnos con los que creemos que tenemos que borrar las fronteras de los géneros a nivel social, no sé qué, creo que el impacto va a ser, desde las individualidades, por supuesto, pero creo que el impacto va a ser mayor y eso se puede trasladar en políticas concretas, o sea, en decisiones concretas, muy concretas. O sea, quiero decir que los padres ahora se queden 4 meses en su casa con sus bebés, va a cambiar la paternidad, como pasó en Finlandia. O sea, o no sé dónde has dicho, ¿no? Sí, estos que tienen 1 año, o sea, 1 año cada uno, o sea, es brutal. Parecen tonterías, pero al final creo que la política tiene su sentido pragmático y, como decía antes, en la República Española hubo avances políticos que no se acompañaron con la sociedad, o sea, iban muy por delante. Como decía Paco, en el 39 muchísimo más avanzado que en el 75, porque además que existía hasta el derecho al aborto durante la guerra, entró el derecho al aborto, o sea, que es algo brutal. Entonces, y esas alianzas yo creo que consiguen, por un lado, decisiones políticas que nos pueden ayudar y por otro lado también sociedades, o sea, discursos sociales, narrativas sociales que tienen que ser las hegemónicas. O sea, que decir, antes, o sea, las narrativas sociales son las que mueven realmente las construcciones sociales y socioculturales. Y nos pasa sobre todo con los más media y ahora incluyendo en los más media las redes sociales, ¿no? O sea, creo que ahí hay un cambio esencial, o sea, pero porque, o sea, porque lo he visto en mí y eso para mí ha sido, o sea, es súper autocentrado, como siento Paco en el sentido, pero sin efectivamente ese cambio social que vino de afuera, de este movimiento Me Too, qué sé yo, mi vida sería otra, o sea, ¿entiendes? Me cambió sin eso estaría todavía mi depresión, creyendo que soy bipolar y, ¿entiendes? Sí, sí, las voces de las otras, aunque sea una, luego otra, te resuenan y te dan fuerzas y van más. Tengo Y es un una problema bola de que se... y que tengo un problema de que tomar pastillas para comportarme mejor, claro. porque... Pero fíjate, Me Too significa alianzas, y yo creo que es la palabra clave de Paco. O sea que Me Too es yo también, o sea, el yo también es que estamos juntos. Estamos juntos en esto. Hemos sufrido las mismas mierdas. Ya sea que me tocaba limpiar porque era chica o que un hijo puta me metió la mano en la teta o ¿sabes? Y todo eso Sí, es lo sí, mismo. O sea, no es lo mismo, son diferentes niveles, pero tiene que ver con eso. Y si nos aliamos para cambiar, pues de puta Bueno, madre. chicos, que oye, que no sé, que ya... Vámonos, sí, vámonos. Que no sé qué voy a hacer, cómo voy a contar todo esto. Oye, que un placer, muchas gracias. Gracias a vosotras. Bueno, Gracias las alianzas se construyen compartiendo y esto es el inicio de las alianzas, o sea, es genial. Aparte, el otro día le dije a un amigo, tío, es que estos tíos machistas no se dan cuenta de que estar con una mujer feminista te libera. Es verdad. Y me dice mi colega, yo que siempre he estado con mujeres feministas, entonces no conozco lo otro. Saludos, Eric, Carola, cuidaos mucho. Chao, Paco. Chao, chao. Nos vemos. Pero...